Hola a todos, hoy vamos a descubrir juntos una historia llena de tensión y emoción sobre Tieu-nu y su hijo Dui. Madre e hijo están enfrentando un gran desafío, ya que Truong, la persona que han esperado durante tanto tiempo, aún no ha regresado. ¿Será el amor de Tieu-nu lo suficientemente fuerte para superar esta distancia? ¿Qué pasará con Dui, el niño que siempre ha soñado con tener un padre a su lado cuando todo parece desmoronarse? Pero lo más importante, ¿regresará realmente Truong? No olvides suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios para seguir esta historia de amor llena de dolor, pero también de esperanza. El regreso de Truong cambiará todo, todo seguirá igual para siempre. La luz del sol matutino se filtraba a través de las hojas verdes y brillantes, iluminando suavemente el suelo, creando una escena tranquila llena de vida. Tieu-nu estaba sentada en silencio en el porche, con la mirada perdida en la distancia donde los recuerdos de Truong comenzaban a aparecer poco a poco en su mente. Recordaba las miradas cariñosas, las sonrisas cálidas que Truong siempre le dedicaba. Cada vez que cerraba los ojos, su imagen surgía con claridad sin desvanecerse a pesar del paso del tiempo. Pero ahora todo lo que quedaba era una nostalgia profunda que no podía disipar. Se reclinó en la vieja silla de madera sintiendo las lágrimas caer silenciosamente, pero no podía dejar que se derramaran. Tieu-nu sabía que por mucho que doliera la vida, debía continuar. No podía dejar que los recuerdos y la nostalgia la dominaran. No podía dejar que la arrastraran a la oscuridad. Ella era madre, la única mujer que sostenía a esta familia, y Dui, su pequeño hijo, aún la necesitaba. Aunque su corazón estuviera roto, debía ser el pilar firme para él, por lo que no podía rendirse. Tieu-nu sabía que no podía quedarse sentada en la tristeza, no podía permitir que el dolor la envolviera por completo. Se levantó, se subió las mangas de su vieja camisa y se preparó para continuar con el trabajo del día. El sonido regular de la cuchilla resonaba mientras comenzaba a cortar el césped. Las hojas secas caían con cada corte una a una. Cada corte era como un latido fuerte de su corazón firme pero agotado. Limpiaba la casa donde las grietas en las paredes parecían entender su dolor. A pesar de que sus emociones seguían pesando sobre su alma, Tieu-nu no dejaba de limpiar, no dejaba de hacer lo necesario solo para encontrar algo de paz en su interior. Barrió en silencio las hojas secas, el polvo y la suciedad que se acumulaban por toda la casa, pero en su corazón no podía dejar de pensar en Truong. Se preguntaba si él regresaría. ¿Podrían los días antiguos regresar? ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte para superar esta prueba? Las preguntas se entrelazaban en su mente, dejando su corazón inquieto. Tieu-nu levantó la vista hacia el campo donde las hojas secas volaban con el viento, como si los recuerdos de Truong se desvanecieran poco a poco con el tiempo. No podía vivir para siempre en el pasado. No podía dejar que esos recuerdos controlaran su vida presente. No importaba cómo debía seguir viviendo por Dui, por ella misma, por los días venideros. Respiró profundamente sintiendo la brisa suave, tratando de mantenerse tranquila para continuar con su trabajo. Pero de repente un pequeño ruido se escuchó desde la puerta. Tieu-nu se detuvo, sus ojos se dirigieron hacia allí, y una extraña sensación creció en su pecho. ¿Podría ser Truong regresando? ¿O solo el sonido del viento de las hojas moviéndose? Se preguntó si esta sería la oportunidad para que todo volviera a su lugar, o si solo eran esperanzas frágiles que no se atrevía a enfrentar. En ese momento se oyó un paso detrás de ella, haciendo que el corazón de Tieu-nu diera un salto. Se giró, su corazón latiendo con fuerza al ver la figura de un hombre de pie en la puerta. Su corazón se apretó, trató de mantenerse tranquila, pero todas las emociones, todos los recuerdos, comenzaron a inundarla, dejándola sin aliento. ¿Era él? ¿Realmente había vuelto?
Las preguntas y los antiguos dolores volvieron a su mente arrastrándola a recuerdos que antes eran dulces, pero que ahora solo dejaban vacío. Se quedó allí sin poder avanzar ni retroceder. Todas las emociones en ella estallaban como una ola violenta que la arrastraba. ¿Realmente había vuelto Truong o era solo un sueño del que no podía despertar? Sus ojos no podían apartarse de la figura del hombre frente a ella, no podía creer lo que veía. Quería hablar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Los recuerdos viejos volvieron a su mente, los días felices, las promesas dulces. Quería acercarse, correr hacia los brazos de Truong, pero tenía miedo de que esto solo fuera un sueño, miedo de que cuando se acercara todo desapareciera. Se quedó allí con los ojos bien abiertos, incapaz de apartar la vista de esa figura. ¿Era Truong? ¿Realmente él había vuelto? ¿O era solo la imaginación de su mente llena de nostalgia? Las lágrimas no pudieron evitar caer, pero su corazón latía rápido, lleno de ansiedad y esperanza. Una brisa suave sopló a través del cabello de Tieu-nu, haciéndola sobresaltarse. La sensación fresca del viento la despertó. Sus ojos se abrieron de par en par, pero todo a su alrededor seguía en silencio sin nada que cambiara. De repente se dio cuenta de que todo lo que había vivido era solo un sueño, una vaga imaginación en su mente. Truong no estaba allí. La casa seguía vacía y todas las emociones, los recuerdos de él, eran solo lo que ella misma había creado en su cabeza. Tieu-nu se quedó en silencio, respirando profundamente, sintiendo cómo la claridad regresaba. Sonrió levemente y se dijo a sí misma que aunque soñara o imaginara lo que fuera la vida, debía seguir adelante. Cuando el atardecer comenzaba a caer cubriendo el espacio con un cálido tono naranja, Tieu-nu salió de su pequeña casa y caminó hacia afuera. Se dirigió por el camino conocido hacia la escuela para recoger a Dui, su pequeño hijo, la única esperanza que le quedaba en la vida. Aunque la nostalgia por Truong aún pesaba en su corazón, Dui era la razón por la que Tieu-nu no se rendía, la razón por la que debía seguir viviendo cada día. Dui salió corriendo de la puerta de la escuela con los ojos brillantes, llenos de inocencia y pureza. Al ver a su madre, sonrió de manera radiante, agitando sus pequeñas manos como si anunciara que un día feliz estaba por llegar. Tieu-nu no pudo evitar sonreír. Al ver a su hijo, sus ojos se aliviaron un poco, aunque el dolor seguía ardiendo en su pecho. La abrazó y acarició su cabeza, sintiendo el calor que Dui le daba, la única fuente de consuelo en estos días solitarios. Después de salir de la escuela, Tieu-nu tomó la mano de Dui y lo llevó al parque de juegos donde Truong solía llevar a Dui cada fin de semana. Ese parque estaba lleno de recuerdos dulces, donde pasaban tardes maravillosas, donde Truong y Tieu-nu miraban juntos a Dui jugar y reír. Cada vez que entraba allí, Tieu-nu no podía evitar recordar los momentos felices que vivieron. Pero ahora ese parque solo era un lugar para ella y Dui sin Truong a su lado para compartir esas alegrías sencillas. Tieu-nu llevó a Dui hacia el área de los toboganes y los columpios donde más le gustaba jugar. Dui corrió hacia los juegos con los ojos brillantes y la sonrisa abierta, sin preocupaciones, sin tristeza. El niño no sabía nada de las dificultades por las que su madre estaba pasando, ni de la añoranza que ella llevaba en su corazón. Tieu-nu se quedó a la distancia, observando a su hijo jugar. Su corazón se suavizó un poco. Esa sensación, la inocencia y la alegría desinteresada de Dui, hizo que el corazón de Tieu-nu se aligerara. Dui era como un calmante para su alma. Los pasos saltarines de su hijo, las risas claras hacían que olvidara un poco el vacío en su interior, olvidara los recuerdos dolorosos que Truong había dejado. Solo quedaba la imagen de Dui, su sonrisa, y eso era lo único que le ayudaba a superar estos días difíciles. Cuando Dui subió al tobogán, Tieu-nu
Se sentó nuevamente en un banco dejando que sus ojos se relajaran mientras miraba a su hijo jugar. Sabía que por mucho que fuera difícil debía mantenerse fuerte por Dewey. Verlo tan feliz hizo que su tristeza comenzara a desvanecerse, al menos en ese momento. Las risas de Dewey resonaban como un alivio para las heridas de su corazón. Pero al mirar el cielo del atardecer con las nubes grises flotando lentamente, Tieu-nu no pudo evitar pensar en Truong. Recordaba esos atardeceres cuando Truong y ella llevaban a Dewey a jugar, y los tres disfrutaban juntos de esos momentos de paz. Aunque él ya no estuviera allí, Tieu-nu aún podía sentir su presencia en cada lugar, en cada objeto, en cada recuerdo. Dewey corrió hacia su madre y su voz alegre la sacó de sus pensamientos. «Mamá, jugué mucho y me divertí», Dewey le dijo emocionado con la cara roja de felicidad. Tieu-nu sonrió, abrazó a su hijo sintiendo el calor que se expandía por su cuerpo. Las preocupaciones en su corazón parecían desvanecerse por completo cuando lo abrazó. Dewey era todo lo que le quedaba y ella nunca dejaría que nada interfiriera con la felicidad de su hijo. Cuando el sol ya se apagaba y las primeras luces se encendían, Tieu-nu supo que era hora de irse. Suavemente sacó a Dewey del parque de juegos, sus ojos aún fijados en las viejas sombras, en los recuerdos pasados que no podía dejar ir por completo. Pero al menos hoy podía sonreír porque al final, en ese momento, Dewey seguía siendo el mayor consuelo para ella. Sus pasos resonaban en el camino de regreso a casa, y aunque su corazón aún llevaba algo de tristeza, Tieu-nu sabía que seguiría viviendo con fuerza por su hijo. Con cada día que pasaba, aprendía a aceptar el dolor y a enfrentar los recuerdos que nunca podrían volver. Pero sobre todo, aún tenía a Dewey, y esa era la razón para seguir luchando, seguir esperando, seguir amando. Tieu-nu y Dewey estaban sentados en silencio en el porche, sus ojos fijos en el horizonte donde la luz de la tarde se desvanecía lentamente dando paso a la oscuridad. Una suave brisa soplaba moviendo las ramas de los árboles, creando un ambiente tranquilo, pero también lleno de melancolía. Dewey estaba sentado junto a su madre. Sus ojos seguían brillando como siempre, pero hoy había algo en su mirada que hizo que Tieu-nu sintiera que algo había cambiado. Quizás era la madurez que comenzaba a llegar a Dewey, o quizás era el silencio que ambos compartían en todo este tiempo, lo que les impedía ocultar las emociones que llevaban dentro. Aunque el día ya se estaba terminando, el aire aún era fresco, pero Tieu-nu sentía un peso inexplicable en su corazón. Cada día que pasaba era un día más enfrentando la nostalgia por Truong, con recuerdos que no se desvanecían de los días cuando su familia estaba completa. Tieu-nu no podía negar que durante todos esos años se había acostumbrado a vivir sola, pero cada vez que pensaba en Truong, su corazón se rompía. De repente, Dewey levantó la cabeza, miró a su madre con sus ojos claros y luego dijo con voz suave pero llena de sentimiento: «Mamá, extraño mucho al tío Truong». Esas palabras fueron como un suave golpe que hizo que el corazón de Tieu-nu se apretara. Miró a los ojos de su hijo tratando de comprender lo que Dewey acababa de decir. Esas palabras fueron como una ola que arrastró todo el control que ella había mantenido. Dewey, el niño al que había amado todos estos años, había dicho lo que ella había estado tratando de evitar: la verdad, de que él también extrañaba a Truong, el padre que Dewey nunca tuvo tiempo de conocer completamente, pero que amaba y deseaba tener a su lado. Tieu-nu no pudo contener sus emociones. Abrazó a Dewey fuertemente, apretándolo contra su pecho como si solo así pudiera aferrarse a algo de aquellos días felices que habían quedado atrás.
Ambos se quedaron allí en silencio, solo el suspiro de Tieu-nu y las lágrimas cayendo por su rostro. Dui no dijo nada más, simplemente se quedó en los brazos de su madre sintiendo el dolor que ella estaba atravesando. El niño no entendía todo lo que sucedía, pero sabía que su madre estaba muy triste y tal vez también comprendía que el tío Truong, a quien su madre siempre mencionaba con amor en la mirada, ya no estaba con ellos. Las emociones de Tieu-nu estallaron, su corazón se llenó de dolor y las lágrimas no podían detenerse. Recordó aquellos días cuando la familia aún estaba junta. Truong y ella cuidaban a Dui y reían juntos, compartían las dificultades de la vida. Qué felices eran aquellos días cuando los tres estaban juntos. Recordaba tardes como esta cuando Truong se sentaba junto a ella, tomaba su mano y observaban a Dui jugar. Todo era tan simple pero estaba lleno de alegría y tranquilidad. Los recuerdos de Truong inundaron la mente de Tieu-nu. Recordaba las noches en que comían juntos mirando a Dui comer feliz. Y luego Truong le contaba historias divertidas haciéndola reír con todo su corazón. Recordaba el abrazo cálido de Truong cada vez que regresaba después de un largo día de trabajo. Recordaba esas noches cuando conversaban sobre sus planes para el futuro, sus sueños de una vida tranquila. Pero ahora todo eso solo quedaba en el pasado. Truong ya no estaba a su lado, ya no era el pilar sobre el que podía apoyarse cuando se sentía agotada. Esos recuerdos ahora solo quedaban en su mente como un hermoso recuerdo, pero también lleno de dolor. Dui necesitaba a Truong, ella también lo necesitaba, pero todo lo que quedaba era el vacío, la soledad que ambos debían enfrentar cada día. Dui tocó suavemente la mano de su madre como si quisiera consolarla. El niño no entendía todo, pero había algo que Tieu-nu sabía con certeza. Dui también sentía la ausencia de Truong. Aún recordaba a su padre aunque no lo hubiera entendido completamente, y eso hizo que el corazón de Tieu-nu se llenara de más dolor. Miró a Dui con los ojos hinchados por las lágrimas y le dijo con ternura: «Yo también extraño mucho al tío Truong, hijo mío. Pero seguiremos adelante porque él siempre quiso que fuéramos felices». Dui asintió con la cabeza, apretó la mano de su madre como si comprendiera que aunque Truong ya no estuviera allí, la vida debía continuar. Tieu-nu respiró profundamente tratando de calmar sus emociones. Miró al cielo donde la luz de la tarde se desvanecía dando paso a la noche. Las primeras estrellas comenzaron a brillar como pequeños puntos de luz en la oscuridad, recordándole que por mucho que la vida fuera oscura, siempre habría algo de luz guiándola. Tieu-nu apretó la mano de Dui, recordándose a sí misma que aunque las cosas fueran difíciles, debía mantenerse fuerte por su hijo. Dui era todo lo que le quedaba y haría todo lo posible para que él creciera en un entorno lleno de amor, aunque sin la presencia de Truong. En su corazón, aunque hubiera dolor y tristeza, el amor por Dui nunca se desvanecería. Continuaría viviendo por su hijo, por ella misma y por los hermosos recuerdos de la familia que siempre guardaría en su corazón. Ambos se quedaron allí por un momento disfrutando de la paz que les ofrecía el instante, aunque la nostalgia aún estuviera presente en sus corazones. Cuando la noche comenzó a caer, el aire se volvió aún más tranquilo y frío, como si envolviera todo lo que quedaba de la familia de Tieu-nu. La casa estaba silenciosa, solo se escuchaba el viento soplando a través de la ventana y las sombras comenzaban a extenderse por todo el espacio. Tieu-nu estaba sentada junto a la ventana, mirando al jardín donde las hojas secas empezaban a caer con cada suave ráfaga de viento. En su mente la imagen de Truong no dejaba de aparecer. Lo recordaba sentado allí, disfrutando de las tardes tranquilas con ella, viendo a Dui correr y jugar en el jardín. Esos recuerdos rondaban su mente haciendo que su corazón se sintiera aún más pesado.
De repente, un suave ruido sonó desde atrás. Tieu Nu se sobresaltó y se giró rápidamente mirando hacia la oscuridad en la habitación. No recordaba si había cerrado la puerta con llave y en ese momento sintió una extraña inquietud crecer en su interior. Dui estaba dormido en su habitación, ajeno a la ansiedad que su madre estaba experimentando. Esa sensación, esa inquietud inexplicable era como si alguien estuviera cerca observándola. Tieu Nu respiró hondo tratando de calmarse. Se levantó y caminó suavemente hacia la puerta, mirando con atención la oscuridad al final del pasillo. Su mano temblaba mientras tomaba la perilla de la puerta. Su corazón latía con fuerza como si cada paso la acercara más a una verdad que no podía aceptar. Abrió la puerta y solo el viento frío entró sin que hubiera nadie. ¿Pero por qué había ese ruido? ¿Quién había entrado a la casa Tieu Nu? Se preguntó, pero no encontró respuestas. Se quedó allí por un momento sin poder calmarse. Esa sensación, ese miedo vago, solo aumentaba su confusión. Un rato después, Tieu Nu regresó a su asiento. No podía dejar de pensar en los extraños sucesos recientes, esas noches en las que escuchaba pasos, ruidos extraños en la casa cuando estaba sola. Al principio pensó que tal vez solo estaba cansada, pero ahora esos signos no podían ser solo coincidencias. Algo extraño estaba pasando, pero no podía entender qué era. ¿Quién era? ¿Qué era? Era Truong. Pero, ¿cómo podría ser él? Ya no estaba aquí. En ese momento, Tieu Nu escuchó pasos desde el jardín suaves pero claros. Se levantó rápidamente y miró por la ventana. Dui seguía durmiendo y ella no quería despertarlo. Pero la curiosidad y la preocupación le impedían quedarse quieta. Caminó suavemente hacia la ventana, levantó la cortina y con la tenue luz de la noche vio una figura de pie cerca de la pared del jardín. Esa persona estaba quieta, sin moverse, como si estuviera esperando algo. Los ojos de Tieu Nu se entrecerraron, no podía reconocer a esa persona. La figura era demasiado tenue, solo una silueta distorsionada bajo la luz débil. El miedo se apoderó nuevamente de su corazón. Se dio la vuelta rápidamente, cerró la ventana con fuerza y trató de calmar su respiración. ¿Quién estaba ahí afuera? Era la persona que había estado esperando todo este tiempo. Podría ser Truong. Sabía que no podía ser él, pero ¿por qué su corazón no podía dejar de sentir esa extraña sensación? Se preguntó si esto era alguna forma en que los recuerdos de Truong seguían vivos en ella, o si algo extraño estaba ocurriendo que aún no podía entender. Tieu Nu se acercó a Dui, se sentó junto a su cama y lo acarició suavemente. En su corazón, el miedo no desaparecía por completo. Podía sentir cómo la ansiedad se apoderaba de ella, pero no quería que Dui lo supiera. No quería que él sintiera esa inseguridad. Dui seguía durmiendo profundamente, su rostro tranquilo, sin preocupaciones. Tieu Nu lo miró y una vez más se prometió a sí misma que pase lo que pase siempre protegería a su hijo. No podía dejar que el miedo ni las cosas que no comprendía empañaran los días que les quedaban por vivir. Pero en lo profundo de su corazón, Tieu Nu no podía quitarse esa sensación extraña. ¿Quién estaba afuera? ¿Y por qué sentía como si Truong aún estuviera presente en alguna parte? Las preguntas sin respuesta rondaban su mente, impidiéndole dormir sin encontrar la paz en su corazón. A medida que pasaban las largas noches, Tieu Nu se decía a sí misma que todo lo extraño eventualmente pasaría y que ella debía seguir adelante. Pero la nostalgia, la ausencia de Truong y las cosas inexplicables seguían atormentándola cada día, cada hora. ¿Podría encontrar la verdad oculta en estos misterios? ¿O todo seguiría siendo un sueño del que nunca despertaría?